Hola, ¿qué tal? A ver, enfrentarse a los estados financieros reales de una universidad como los de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 2024 puede parecer como intentar leer jeroglíficos, ¿verdad? Para quienes estudian en áreas económico-administrativas, esto es el pan de cada día. Pero ojo, la contabilidad gubernamental sigue reglas superlógicas y precisas. Nuestro objetivo en este análisis es transformar esos datos duros en una historia clara. Entender no solo cuánto dinero entra y sale, sino exactamente en qué momento contable se registra. Así que vamos a desentrañar este caso de estudio paso a paso. Aquí está nuestra ruta de hoy. 1. Análisis de ingresos. 2. Análisis de egresos. 3. El misterio de las diferencias. Y 4. Resolución y conclusiones. Vámonos directo al grano. Punto número 1. Análisis de ingresos universitarios. Vamos a ver cómo fluye realmente el dinero. Ok, echemos un vistazo a esto. Este es el estado analítico de ingresos. Y no es un simple recibo de caja. Fíjense en las columnas de arriba. Tenemos estimado, ampliaciones y reducciones, modificado, devengado, recaudado y diferencia. Cada una de estas columnas es como una foto de una fase distinta. Son momentos específicos en la vida de un ingreso público. Dominar qué significa cada columna es absolutamente esencial para interpretar cómo andan las finanzas de la universidad. Hagamos una pausa rápida aquí para un ejercicio mental. Viendo estas fases del ingreso, surge una pregunta clásica, de esas que todo estudiante universitario debería dominar al derecho y al revés. ¿Cuál es la diferencia exacta entre la columna del ingreso devengado y la del ingreso recaudado? Piénsenlo un segundo. ¿En qué momento un derecho se convierte en efectivo? Bueno, la respuesta está en la naturaleza del reconocimiento contable. El ingreso devengado es el momento en que ya existe jurídicamente el derecho de cobro, o sea, la universidad ya tiene la certeza legal de que ese dinero le toca. En estos datos vemos que esta cifra supera los 4.784 millones y medio de pesos. Pero el recaudado es cuando ese dinero ya, efectivamente, cayó en las cuentas bancarias. Y si revisan bien, el recaudado aquí es un poquitito mayor por unas decenas de miles de pesos. Esa sutil diferencia de tiempos es literal la base de la contabilidad gubernamental. Pasamos al punto 2, análisis de egresos universitarios. Ahora toca seguir el rastro a los gastos. La forma en la que se estructuran los egresos es súper interesante. En este reporte del ejercicio del presupuesto clasificado por unidad administrativa, tenemos encabezados clave: aprobado, ampliaciones o reducciones, modificado, devengado, pagado y subejercicio. Igual que con los ingresos, gastar dinero público no ocurre en un solo instante. Es todo un proceso que viaja a través de estos momentos contables para garantizar un control estricto sobre lo que gastan las facultades e institutos. Y de nuevo, para agudizar el ojo analítico, ¿cuál es la fórmula matemática exacta que determina ese presupuesto modificado? Y más intrigante aún, ¿qué nos está revelando esa última columna llamada subejercicio? La misma estructura del documento nos da la respuesta. Las matemáticas detrás de esto son bastante elegantes y transparentes. La columna 3, el presupuesto modificado, se saca tomando la columna 1, que es el aprobado original, y sumando o restando la columna 2, las ampliaciones o reducciones. Pero la verdadera joya para auditar está en la columna 6, el subejercicio. Este se calcula restándole a la columna 4, lo devengado, a la columna 3, el modificado. Básicamente, un subejercicio es el saldo disponible. Es el dinerito que la universidad tenía autorizado gastar, pero que hasta la fecha del reporte no ha comprometido de manera formal. Para poner todo esto en perspectiva a un nivel más macro, hay que revisar los totales al fondo de este reporte. El total pagado por la universidad es enorme, supera los 4.751 millones de pesos. Sin embargo, al observar la columna de subejercicio, resalta de inmediato un monto final de más de 133 millones de pesos. Analizar estos saldos no ejercidos es fundamental, en serio, fundamental para evaluar qué tan eficientemente se está ejecutando el presupuesto en la administración pública. Y llegamos a la mejor parte. Punto 3. El misterio de las diferencias. El clímax de la discrepancia. A ver, un análisis forense profundo no se trata de leer un documento aislado y ya. Hay que cruzar diferentes reportes financieros. Aquí es donde se pone a prueba el verdadero conocimiento. Entra en escena el estado de actividades. Este documento nos da una visión contable muchísimo más amplia. Mientras que los otros reportes eran estrictamente presupuestales como para llevar el control de la chequera institucional, este documento contrasta los ingresos y otros beneficios contra los gastos y otras pérdidas. Todo esto para determinar un resultado final de ahorro o desahorro. Ahora, guarden esta cifra exacta en su mente, un poco más de 4.784.609.000 pesos. Como acabamos de analizar, este fue el efectivo que ingresó formalmente, el total recaudado según el reporte presupuestal. Pero
Al revisar la línea de total de ingresos y otros beneficios en el estado de actividades, la cifra cambia. Sube a más de 4.784.646.000 pesos. Visualmente hay un salto. Tenemos una discrepancia de decenas de miles de pesos. Y esto nos crea un dilema maravilloso en el mundo real. ¿Por qué los ingresos del estado de actividades no coinciden con el total recaudado del reporte presupuestal? Para alguien sin experiencia, esto huele a un error contable gravísimo, pero que no cunda el pánico. En la contabilidad gubernamental avanzada, esta diferencia tiene una explicación técnica, lógica y perfectamente rastreable. El punto crucial aquí es entender las bases contables. El reporte presupuestal prioriza el flujo de efectivo, o sea, se enfoca muchísimo en lo recaudado. Sin embargo, el estado de actividades utiliza una base acumulativa o financiera. Esto quiere decir que se construye tomando como base principal el momento de vengado, no el efectivo final. Incorpora elementos financieros que no necesariamente representan una entrada de liquidez inmediata. Y esto ilustra de manera brillante cómo se resuelve la discrepancia usando las matemáticas y los mismos datos fuente. Si tomamos la base de vengada del primer reporte y le sumamos un rubro súper específico que aparece en el estado de actividades, llamado otros ingresos y beneficios varios, el resultado empate a la perfección con el total de ingresos. La diferencia queda completamente explicada. No hay ningún error, no hay nada raro, simplemente son diferentes bases de medición aplicadas correctamente a los mismos recursos. Lo que nos lleva al punto 4, resolución y conclusiones. Las conclusiones clave para el análisis financiero. De este caso práctico destacan 3 grandes lecciones académicas. Primero, dominar los momentos contables es vital. Devengado y recaudado definitivamente no son sinónimos, son fases temporales diferentes. Segundo, es importantísimo identificar cuándo estamos leyendo un reporte bajo base presupuestal y cuándo bajo base financiera acumulativa, porque los totales van a variar por diseño. Y tercero, y más importante, la verdadera salud y transparencia institucional solo sale a la luz cuando cruzamos analíticamente múltiples reportes, conciliando las aparentes diferencias para encontrar la realidad completa de las cifras. Para cerrar este análisis forense queda una reflexión abierta, ideal para quienes analizan la información pública. Sí, como acabamos de comprobar, distintos reportes pueden mostrar totales diferentes y, aún así, ambos ser técnicamente correctos según su normativa. Entonces, ¿qué base contable refleja con mayor transparencia y fidelidad la compleja realidad de una entidad pública? ¿La de flujo de efectivo o la acumulativa? Es una pregunta que definitivamente reta nuestra comprensión sobre lo que significa rendir cuentas en el mundo moderno. Hasta la próxima.